Hola a todos, listos para zambullirnos en la política chilena. Tenemos datos fascinantes sobre la próxima carrera presidencial y las cosas se están poniendo interesantes. Totalmente. El panorama político chileno está que arde y algunas figuras, digamos, inesperadas están dando de qué hablar. Sí. Y lo que más me llama la atención, o sea, lo que realmente me tiene pegado a las encuestas es, ¿Sí? es Johannes Kaiser, diputado del Partido Nacional Libertario, liderando la carrera presidencial, supera a Evelyn Matei e incluso a José Antonio Kast, figuras de la derecha de toda la vida. ¿Cómo te explicas este boom? Bueno, hay varios actores, ¿no? Por un lado, Kaiser ha conectado con un sector del electorado que busca, digamos, un liderazgo fuerte. Y esto se ve sobre todo en temas de seguridad e inmigración. Sus propuestas, campamentos para refugiados en el norte, un control migratorio más estricto, resuenan con la gente que siente que falta control en estas áreas. Es verdad, es verdad. Y esto me lleva a pensar en Bukele, en El Salvador. ¿Crees que el éxito de Bukele con su enfoque en seguridad y orden está influyendo en Chile? Porque en los materiales que vimos vi varias referencias a un Bukele chileno. Sí, sin duda. La figura de Bukele, digamos que está presente en el ambiente, aunque Kaiser no propone lo mismo, punto por punto. Ambos proyectan una imagen de firmeza de decisión. Y esto en un contexto donde la delincuencia y la violencia preocupan cada vez más, bueno, pues atrae a cierto sector. Claro, la gente busca soluciones. Y líderes como Bukele, con esa retórica de mano dura, les hacen creer que las tienen. Pero, ¿y la democracia? ¿Cómo encaja este tipo de liderazgo con la democracia? ¿Se puede tener seguridad sin sacrificar los derechos humanos? Esa es la pregunta clave. Y es importante que, como ciudadanos, analicemos bien, con ojo crítico, las propuestas, más allá de lo atractivo que pueda sonar eso de la seguridad a cualquier precio. Totalmente de acuerdo. Y ya que hablamos de propuestas, no podemos dejar de lado un tema que ha generado mucha polémica. La reforma de pensiones. ¿Cómo se están posicionando los candidatos frente a este tema? Tan sensible. Bueno, Kaiser ha sido, digamos, el crítico más duro de la reforma que propone el gobierno. Defiende el sistema actual, el de capitalización individual, y dice que la reforma solo traería más burocracia, más control del Estado sobre los ahorros de la gente. O sea, se alinea con quienes defienden la propiedad individual de los fondos y la libertad de elegir cómo administrarlos. Exacto. Mientras que Matei ha adoptado una postura más moderada. Reconoce que el sistema actual necesita cambios, pero cree que hay que hacerlos con cuidado para garantizar la sostenibilidad financiera y proteger los ahorros de los trabajadores. Me parece que la postura de Matei refleja lo que muchos chilenos sienten, ¿no? Quieren mejores pensiones, sí, pero también quieren seguridad en cuanto a sus ahorros. Sí, así es. Y este tema se ha convertido en una batalla campal, electoralmente hablando. Cada candidato busca atraer votantes con sus propuestas y sus argumentos. Claro, la reforma de pensiones es un tema complejo. Tiene implicaciones económicas y sociales muy profundas. Y la forma en que se resuelva, tendrá un impacto enorme en el futuro del sistema previsional chileno. Sin duda. Y es importante que, como ciudadanos, nos informemos, analicemos las propuestas y participemos en el debate. El futuro de las pensiones está en juego y nuestras voces deben ser escuchadas. Totalmente de acuerdo. Y creo que aquí hay un punto clave para quienes nos escuchan. No se trata solo de quién gana la presidencia, sino de cómo las decisiones que se tomen ahora impactarán en sus vidas, en su futuro. Exacto. La política no es un juego abstracto, tiene consecuencias reales en la vida de la gente. Y en este caso, la reforma de pensiones es un ejemplo clarísimo. Claro, el futuro de las pensiones, la seguridad, la inmigración, todos estos temas están conectados. Y creo que a medida que avancemos en nuestro análisis, veremos cómo las propuestas de cada candidato en cada uno de estos temas reflejan una visión del país, del futuro que quieren construir. Así es. Y es importante que como ciudadanos analicemos esas visiones, las comparemos y decidamos cuál se alinea mejor con nuestros valores, con lo que queremos para Chile. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte. Hemos visto cómo la política chilena está que hierve, con figuras como Kaiser que rompen el molde. Sí, y hemos visto cómo temas como la seguridad, la inmigración y la reforma de pensiones se han vuelto el campo de batalla, donde los candidatos luchan por conectar con las preocupaciones, con las esperanzas de los chilenos. Exacto. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en las propuestas, en las estrategias de campaña y en las posibles consecuencias de sus decisiones para el futuro de Chile. Los esperamos en la segunda parte de este viaje por la política chilena. Hay mucho más por descubrir. Nos vemos en la segunda parte. Y bueno, retomando nuestra conversación, me parece interesante. O sea, Kaiser y su enfoque en la seguridad, sí, pero no es el único que está ganando terreno, ¿no? ¿Qué pasa con otros candidatos y sus propuestas en seguridad? Tienes razón. La seguridad es como el tema en esta elección.
Y cada candidato lo aborda a su manera. Por ejemplo, Evelyn Matei, de la derecha más tradicional, también le da mucha importancia a la seguridad, pero con un enfoque, digamos, más moderado. Sí, sí. Matei propone fortalecer las policías, invertir más en tecnología para la seguridad ciudadana y también, se centra mucho en la prevención del delito, trabajando con las comunidades. Es como buscar un equilibrio, ¿no? Entre la mano dura y la prevención. Exacto. Matei intenta diferenciarse de esa retórica más radical de Kaiser, pero al mismo tiempo responde a lo que la gente pide. Más seguridad. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo influye el contexto, o sea, el contexto social y económico, en cómo la gente percibe la seguridad? ¿Es solo por las cifras de delincuencia o hay algo más? El contexto, claro que influye. Y mucho. La incertidumbre económica, la desigualdad, la falta de oportunidades, todo eso genera un clima de inseguridad. Incluso en lugares donde a lo mejor los números de la delincuencia no son tan altos. O sea, no se trata solo de estadísticas, sino de cómo la gente se siente, ¿no? De si se sienten tranquilos o no. Exacto. Y por eso propuestas como las de Kaiser, que prometen soluciones rápidas, contundentes, bueno, pues atraen a la gente que se siente vulnerable, desprotegida. Claro, cuando hay incertidumbre, la gente busca certezas. Y la seguridad se vuelve como lo más importante. Totalmente. Y esto nos lleva a otro tema que también genera mucho debate. La inmigración. ¿Cómo se están posicionando los candidatos en este tema? Bueno, ya mencionamos a Kaiser y su postura, bastante estricta, con la creación de campamentos para refugiados en el norte. ¿Qué opinas tú de esa propuesta? Bueno, esa propuesta ha generado mucha controversia. Es cierto que la inmigración irregular puede generar tensiones, sí, sociales, económicas, pero crear campamentos para refugiados, desde el punto de vista de los derechos humanos, es muy cuestionable. Claro, se corre el riesgo de crear guetos, de estigmatizar a los inmigrantes, de vulnerar sus derechos. Exacto. Y no olvidemos que la mayoría de los inmigrantes llegan a Chile buscando una vida mejor, escapando de la pobreza, de la violencia. Es un tema que requiere un enfoque humano, integral, no solo medidas represivas. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, Matei propone algo más equilibrado, combinar el control migratorio con la integración social de los inmigrantes. ¿Y eso cómo se traduce en medidas concretas? Bueno, Matei propone un sistema de visas más flexible para atraer talento, ¿no? Programas de apoyo para que los inmigrantes puedan encontrar trabajo y también políticas interculturales para promover la convivencia entre chilenos e inmigrantes. Es un enfoque que reconoce los desafíos, pero también las oportunidades que la inmigración puede traer. Sí, sí. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Cómo construimos una sociedad más inclusiva, que valore la diversidad y que reconozca los derechos de todos sin importar de dónde vengan? Esa es una pregunta clave para el futuro de Chile. Y creo que cómo enfrentemos la inmigración dirá mucho de la sociedad que queremos ser. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando de desafíos, no podemos dejar de lado la economía. ¿Cómo se están posicionando los candidatos frente a los problemas económicos que enfrenta el país? La economía siempre es un tema central en las elecciones. Y esta no es la excepción. La inflación, el desempleo, la desigualdad son preocupaciones constantes para los chilenos. Sí, claro. Y en este contexto, Kaiser propone medidas para impulsar el crecimiento económico. Reducir el gasto público, atraer inversión extranjera, simplificar los trámites burocráticos. Apuesta por la liberalización económica, ¿no? Crear un clima favorable para la inversión y generar empleo. Exacto. Mientras que Matei tiene un enfoque más moderado. Combinar el estímulo al crecimiento económico con políticas sociales para proteger a los más vulnerables. ¿Y esas políticas sociales en qué consisten? Bueno, propone fortalecer la red de protección social. Programas de apoyo para las familias de bajos ingresos, un aumento del salario mínimo, mayor inversión en educación y salud pública. Es como buscar un equilibrio, ¿no? Entre el crecimiento económico y la justicia social. Sí, esa es la idea. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo conciliamos el crecimiento económico con la reducción de la desigualdad? ¿Es posible un modelo de desarrollo que beneficie a todos? Es un desafío enorme, sin duda. Pero creo que es fundamental para construir un país más justo, más equitativo. Totalmente. Y creo que cuando analicemos las propuestas en educación, salud, medio ambiente, veremos cómo estas visiones de desarrollo se traducen en medidas concretas que impactan en la vida de la gente. Sin duda, cada una de esas áreas es crucial para el futuro del país. Y es importante que como ciudadanos analicemos las propuestas con ojo crítico, pensando en cómo nos afectarán a nosotros y a las futuras generaciones. Totalmente. Al final, la decisión de por quién votar debe basarse en un análisis de las propuestas, de la visión de país de cada candidato, de su capacidad para liderar a Chile hacia un futuro mejor. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de temas en esta segunda parte. Hemos visto cómo los candidatos abordan temas cruciales: seguridad, inmigración, economía.
y cómo sus propuestas reflejan visiones distintas del país que quieren construir. Así es. Y en la tercera parte nos adentraremos en un tema que ha generado mucha polémica y que podría ser decisivo en las elecciones: la reforma de pensiones. Sin duda, la reforma de pensiones es un tema complejo, sensible, que merece un análisis a fondo. Los esperamos en la próxima entrega de este viaje por la política chilena. Hasta pronto. Hemos hablado de seguridad, de inmigración, de la economía, temas candentes en esta elección. Pero hay uno que, quizás toca la fibra más sensible para muchos: las pensiones. Es que claro, ¿cómo no preocuparse por el futuro? Totalmente. La reforma previsional es un tema complejo. Genera mucha ansiedad y los candidatos lo saben. Por eso se ha vuelto como el centro de sus campañas. Recordemos que el gobierno propone un sistema mixto, ¿no? Aumento de la cotización individual y un componente solidario financiado con impuestos. Pero claro, las críticas no se han hecho esperar. Claro. Para muchos, este aumento en la cotización significa menos plata en el bolsillo ahora, sin tener claro si las pensiones mejorarán en el futuro. O sea, sacrificas hoy y no sabes si mañana verás los beneficios, y encima está la desconfianza hacia el Estado, ¿no? ¿Quién maneja sus fondos? Exacto. El miedo es que la burocracia, la ineficiencia o incluso la corrupción terminen comiéndose esos ahorros. Por eso hay quienes defienden con uñas y dientes el sistema actual, el de capitalización individual, donde tú decides cómo se invierte tu dinero. Y en este escenario, con tanta incertidumbre, ¿dónde se ubican los candidatos? Ya dijimos que Kaiser se opone a la reforma, ¿verdad? Sí, él es un defensor acérrimo de la libertad individual para administrar esos fondos. Su mensaje es claro: menos Estado, más control personal. Y como hemos visto, ese mensaje conecta con un sector importante del electorado. Matei. Ella parece estar en una posición más moderada, ¿no? Sí, Matías reconoce que hay que mejorar las pensiones, pero propone hacer ajustes al proyecto del gobierno. Busca un equilibrio entre la seguridad de los ahorros individuales y una mayor solidaridad para quienes no han podido ahorrar lo suficiente. Suena como una posición intermedia, ¿no? Intentar contentar a todos. Pero, ¿es eso posible en un tema tan polarizado? Esa es la gran pregunta. Y aquí, creo, hay una lección para todos nosotros como ciudadanos. Más allá de las promesas, hay que mirar las propuestas con lupa. ¿Son viables? ¿Son sostenibles a largo plazo? ¿A quién benefician realmente? O sea, no dejarnos llevar por la emoción del momento, sino pensar con cabeza fría. Exacto. Y recordar que el debate sobre las pensiones no termina con la elección. Es un tema que nos acompañará por años y nuestra participación ciudadana será clave para tener un sistema justo y sostenible para todos. Sin duda, un tema que nos deja pensando. Y hablando de pensar, creo que este es un buen momento para hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué hemos aprendido en este viaje por la política chilena? Hemos visto un país en plena transformación. Un electorado que busca respuestas a problemas complejos: inseguridad, incertidumbre económica, un futuro incierto. Y los candidatos, con sus propuestas, con sus estilos, reflejan esa búsqueda, esa tensión. Desde la mano dura de Kaiser hasta el camino intermedio de Matei, pasando por la sombra de Bukele. Hemos explorado las distintas caras de este escenario. Y lo importante, creo, es que hemos puesto al oyente en el centro del debate. Exacto, no se trata solo de entender lo que pasa en la política, sino de cómo eso impacta en la vida de cada uno. Porque al final, las decisiones que se tomen hoy tendrán consecuencias en el futuro de todos los chilenos. Y ahí está la importancia de informarse, de analizar, de participar, no solo cada 4 años en las urnas, sino en el día a día, siendo ciudadanos activos, críticos, comprometidos. Totalmente de acuerdo, porque Chile se construye entre todos. Y este podcast, espero, haya sido un granito de arena en ese proceso. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.